muy buenas, bienvenidos al curso de Upcycling. Estamos aquí en la Casa de Xuventude y os traemos pues, un curso para reciclar residuos, ¿vale? Y convertirlos en piezas que podamos usar para nuestro beneficio en casa y demás. Todo el mundo tiene botes, ¿vale? Todo el mundo usa botes en algún momento, pueden ser de miel, de legumbres, de salsas, en fin. Y aquí en esta oportunidad os traemos pues, unas cuantas maneras sencillas en las que podemos reciclar nuestros botes y convertirlos pues, en piezas de uso agradable para nuestro hogar. Importante, sacar nuestras etiquetas, lavar bien los frascos y, sobre todo, pues, limpiarlos bien con alcohol, sobre todo en el caso de los tarros que van a ir pintados. En el caso en algunas piezas vamos a usar spray, ¿vale? Como por ejemplo en estos, que la tapita va pintada en spray. Aquí no haría falta a lo mejor el uso de alcohol, pero sí usar el spray en una zona que esté bien ventilada, ¿vale? Y siempre protegiendo bien todas las superficies en las que vayamos a hacer esta aplicación. Con simplemente un poquito de cuerda y a lo mejor aprovechando la forma específica que tengan los botes, incluso con puntillas, podemos dar estilos muy diferentes. Aquí tengo un ejemplo que ya veis que tiene simplemente pues, aprovechando la propia forma del bote, que la verdad es que es muy bonita, ¿vale? Simplemente un cachito de puntilla con un pequeño lazo rojo. Y ahora vamos a hacerle un compañero y tengo para ello aquí pues una pequeñita pieza de madera con forma de estrella, muy sencilla, y simplemente con un cachito de cordón blanco. En este caso, los propios botes ya traían la tapa blanca, pero si no, sería simplemente pues, pintarla de un color liso, si fuese a lo mejor con dibujos y tal. Y nada, tan sencillo como esto, ya vais a ver lo bonito que queda, pues eso, un bote a lo mejor que ya tiene una forma específica, ¿vale? Cojo un cachito de cuerda blanca, da un poquito igual el tamaño, simplemente para que me ayude a dar unas vueltas, busco el centro del bote y lo que voy a hacer simplemente es darle unas cuantas vueltas, aprovechando esta forma tan singular que tiene. Y ahora aquí en el centro simplemente le voy a hacer un nudito, le voy a meter mi estrellita de madera y un pequeño lacito. Ya nos quedaría pues, un bote muy chulo, pues a lo mejor para poner unas chuches, unos caramelos, lo que sea. Otro estilo de decorar nuestros botes, pero con un toque rústico, sería también, pues, por ejemplo, con un poquito de cuerda, tela de saco si tuviéramos, y si no un poquito de cuerda mismo, y a lo mejor algún cachito de algún lazo, alguna cinta o alguna puntilla que nos guste. Y bueno, podemos hacer así pues preparar unos botes para unas flores secas o flores naturales, ¿vale? Y vamos al tema. En este caso no vamos a usar tela de saco, pero aún así vamos a dar simplemente con un poquito de cuerda este pequeño toque rústico gracias a también un poquito de cinta. Y vamos al tema. Tengo aquí ya el bote. Me voy a ayudar de un poquito de pegamento, ¿vale? Y voy a empezar con una gotita más bien en la parte de abajo. Apoyo mi cuerda y espero a que se enfríe. Doy aproximadamente media vuelta y voy a poner
otro puntito de pegamento, aplastarlo y dejar que se enfríe un poquito. Y ahora simplemente voy a empezar a enrollar esta cuerda bien pegadita. Este tipo de botes quedan muy bonitos incluso para lápices, para pues, una florcita que podamos coger en el campo para ponerla con un poquito de agua, con unas flores secas como centro de mesa, por ejemplo. Y bueno, nos queda un estilo así un poquito más rústico, muy sencillo. Y muy rápido de hacerlo, ¿verdad? Cuando tengamos aproximadamente la misma distancia desde abajo que hacia arriba, más o menos, y siempre coincidiendo con donde pusimos la primera puntada de pegamento, cortamos, ponemos un puntito de pegamento y pegamos nuestra cuerda, apretamos hasta que se seque. Y ahora pues tendríamos varias opciones. Podríamos poner nuestra cinta pues hacia la parte de abajo, más al centro, la parte de arriba, incluso por encima, ¿vale? Por encima y por debajo, que creo que en este caso es lo que voy a hacer. Voy a ponerle un cacho de cinta por aquí y otro cacho de cinta por aquí abajo, pero en la otra dirección. Vamos a ello. Esta cinta es adhesiva, pero si no lo fuese, es decir, trae una capa de adhesivo, pero si no lo fuese, simplemente haríamos como con la cuerda, ¿vale? Con un par de puntos de pegamento para que no se nos mueva, ya nos quedaría bastante fija. Voy a empezar por donde termine mi cuerda, ¿vale? Para que todos los remates me queden igual. Voy pegando la cinta. Y cuando me monta, simplemente corto, ¿vale? Así ya quedaría bastante bien, pero creo que le voy a poner otro cachito por debajo. Y en este caso, como tiene unas onditas, pues lo voy a hacer al revés. Para que me queden las onditas hacia abajo. Cuando llego al final corto y ya tendríamos otro botecito con un toque rústico. Una bonita manera de decorar nuestros botes pues, puede ser con un poquito de cuerda o algún cordoncito de algodón o, bueno, la variedad, hay muchísima variedad de tipos de cuerdas, cordones
y podemos hacer unos efectos muy bonitos, tanto para velas o como para decorar algunos botes para guardar nuestras cosillas en el baño, así con un estilo un poquito más marinero. Así que vamos a ello con este botecito. Tengo aquí esta cuerda que es bastante ancha, ¿vale? Y vamos a hacer un sistema de rendija de nudos pues muy sencillito, la verdad. Vamos a calcular, en este caso vamos a empezar desde abajo, ¿vale? Cubriendo la base, y necesitamos pues el largo suficiente pues para que aún haciendo nuestros nudos pues nos llegue bien hasta el final. Yo creo que con este sería suficiente, más o menos aproximadamente un poquito más del doble del largo del bote. Si nos sobra un poquito pues no pasa nada, simplemente va a ser cortar al final. Y vamos a necesitar, pues yo creo que 8 cachillos. Buscamos el centro de nuestras tiras, ¿vale? Y ponemos 4 y 4. Vale, una vez cortadas las 8 tiras, damos la vuelta a nuestro bote, buscamos el centro de las tiras y ayudándonos con un poquito de pegamento las vamos a fijar mientras empezamos a hacer los nudos. Presionamos. Esperamos un segundito a que se enfríe la silicona. Y abrimos un poquito en grupos de 2 nuestra cuerda. Así. ¿Vale? Y lo que vamos a empezar a hacer son nudos sencillos. Aquí, por ejemplo, vamos a buscar la primera altura de nudo, ¿vale? En este caso va a ser más o menos por aquí. Entonces marco con los dedos. Y hago un nudito con las 2 cuerdas. Me voy a guiar de que aquí hay un pequeño desnivel en el vidrio, ¿vale? Para que la primera línea de nudos me quede toda a la misma altura. Y así con todos. Busco la línea, ¿vale? Para que toda la primera línea de nudos me quede a la misma altura, así luego me va a ser más fácil ir calculando pues, las siguientes alturas de nudos. Muy bien, una vez que lo tenemos así, lo que vamos a hacer ahora es coger de cada grupo de nudo, coger una de las cuerdas, ¿vale? Siempre las 2 que estén más cercanas, ¿vale? Y hacer un nudo entre ellas. Vamos a calcular aproximadamente unos 2 dedos, ¿vale? Desde donde nos acaba el nudo, que, teniendo en cuenta esta distancia, ¿vale? Calculamos aproximadamente 2 dedos, ¿vale? Y apretamos nuestro nudo. Aproximadamente. Esto es para que nos sea más fácil llevar una medida continua. Se puede hacer más apretado, más cerrado, más abierto, es un poquito
es al gusto. Giramos y volvemos a hacer lo mismo. Cogemos una cuerda de cada nudo, ¿vale? Una vez que hemos acabado esta ronda, volvemos a hacer lo mismo. Cogemos una cuerda de cada nudo, preparamos nuestro nudo, calculamos 2 dedos desde donde acaba nuestro nudo y apretamos. Y vamos a hacer una última ronda de nudos, repitiendo el mismo proceso. Cogemos una cuerda de cada nudo, preparamos el nudo, en este caso vamos a dejarlo prácticamente a ras de donde nos empieza, donde nos acaba las vueltas de giro de la tapa del bote, ¿vale? Porque luego esta parte la vamos a cubrir con un par de vueltas de cuerda simplemente. Entonces vamos a dejarla más o menos a esta altura, ¿vale? Luego nos vendrá la cuerda por aquí. Son aproximadamente los 2 dedos en este caso, pero si no coincidiese esta medida, pues lo haríamos, pues eso, para que el nudo nos quedase más o menos a esta altura. Y continuamos. Vale. Ahora acomodamos todos nuestros nudos. Y lo que vamos a hacer es atrapar toda esta cuerda con un par de vueltas de cuerda de una forma lisa. Hago un nudo para fijar. Calculo un cachito de cuerda que me dé para un par de vueltas. Y ahora lo que voy a ir haciendo antes de cortar las cuerdas es abrirlas. Juntarlas de manera contraria para que me siga haciendo pues, un poquito la formita rectangular y que me queden todas colocadas más o menos a la misma distancia. Vale. Voy a cortar mis cuerdas. Voy a hacer un nudo aquí primero, para que no se me escapen. Y ahora que las tengo atrapadas, voy a ir cortando mis cuerdas. Y para tapar estos restitos de cuerda, ¿vale?, que me quedan por aquí, pues simplemente voy a dar un par de vueltas con la cuerda, ¿vale?, que me va a hacer dos funciones. Primero, me va a terminar de tapar este extremo del bote y me va a ayudar a atrapar mejor las cuerdas y que no se me salgan hacia afuera.
Cuando llego a donde tengo la otra cuerda, voy a hacerle un nudo, pero antes de eso, para asegurarme, voy a ponerle otro puntito de pegamento. Lo tapo para que no se me vea mucho. Y ahora sí, le hago el nudo. Apretando bien la cuerda. Y voy a rematarlo con un pequeño lazo. Que acomodamos. Y aquí tendríamos pues un botecito pues para guardar pues a lo mejor los cepillos del pelo, peines o una vela o bueno, cualquier cosilla que nos apetezca. Una manera súper sencilla de decorar unos botes y que bueno, podemos aunar gracias a esto muchos tipos de botes distintos, ¿vale? De tamaños y formas, y es una manera pues muy agradable de reciclarlos, ya que nos permite tener todo bien ordenado en nuestra cocina, por ejemplo. Pues es simplemente pues eso, pintando las tapas con spray, como vimos hace un momento, y con unas etiquetas que en este caso, pues, para que tengan un toquecito un poquito más sofisticado, vamos a hacerlas usando varias piezas. Vale. Para este tipo de etiquetas tengo aquí cortados un par de círculos y un par de etiquetas que pinte una con el mismo color de spray que la tapa y otra en negro. Vale. Lo que voy a hacer es con un sacabocados o con una troqueladora de anillas, ¿vale? Cualquier elemento que tengamos por casa, voy a coger los dos círculos y hacerles un agujerito en uno de los lados. ¿Vale? Así. Si tuviésemos una máquina de ojetes, yo en este caso tengo esta, que es una muy sencillita, la verdad, muy económica. Si tuviésemos una máquina de ojetes le pondríamos los ojetes, si no, nos valdría perfectamente simplemente así con los agujeros, pero bueno, yo ya que tengo la máquina voy a usarla. Y nada, simplemente cojo un par de ojetes. Meto el agujero. Aprieto. Hago lo mismo con el otro. Esto es muy sencillo de hacer, no tiene ninguna ciencia. Y yo este bote pues lo voy a usar para avellanas, así que he cogido un rotulador metalizado. Escribo el nombre en la etiqueta. Cortamos dos cachitos de cuerda. Y lo que voy a hacer es doblarlos al medio. Meto por el agujero, ¿vale? Saco las dos tiras.
De este lado voy a hacer lo mismo. Voy a darle un poquito de forma a la etiqueta redondeada para que se acople bien al bote. Simplemente coloco en su sitio y le hago un nudito atrás. Le pongo la tapita y ya tendríamos nuestro botecito de almacenaje. Vale, pues hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Hay muchas más formas de reciclar botes, ya iremos viendo alguna más. Como podéis ver, pues hay todo tipo de estilos, pues más popero, más romántico, más funcional, ¿vale? Es cuestión un poquito también de echarle imaginación, reciclar lazos, cuerdas, cintas y siempre podemos hacer creaciones útiles y bonitas. Y nada, y con esto nos despedimos y hasta la próxima.